Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Me acabo de levantar hace escasos minutos porque hoy es domingo y yo los domingos, pues ya sabéis que entre semana de 6 de la mañana a 12 de la noche estoy activo, pero los fines de semana intento relajar, desconectar, tener mi tiempo libre. Lo que pasa que me he levantado un poco más pronto de lo común, me he hecho el café y he visto los gráficos y he dicho ¡wow! Aquí ha pasado algo jugosín. Entonces lo he preguntado por Instagram, muchos me habéis pedido que hiciera un vídeo. Por favor, Mark, explica la situación, me estoy volviendo loco. Y es que es normal, para aquellos que habéis entrado un poco más tarde, ahora mismo os pensaréis que esto ya se ha acabado, que la he cagado, que voy a perder todo mi dinero. No, habéis comprado en la parte más alta del mercado, entonces ahora mismo si vendéis vais a perder dinero. Yo siempre que compraba al principio arriba del todo vendía y me di cuenta que no es la mejor opción, sino holdea y luego ya vendes cuando vuelva a superar el punto de compra, que es de los más altos que tú has comprado. Pero tranquilidad, porque hoy voy a explicar a qué se debe todo esto o a qué se podría deber, porque realmente no lo sabemos al 100%, pero lo que sí sé al 100% es que estamos a escasos pocos suscriptores del medio millón. Me haría mucha ilusión que si estás viendo el vídeo te suscribieras. Si quieres compartir el canal también me ayudarías muchísimo para que otras personas puedan tener la oportunidad de introducirse en el mundo de las criptomonedas de forma fácil y sencilla, porque yo intento facilitar todos los conceptos, todas las explicaciones para que cualquier persona lo pueda entender. Y también dejad un buen like y poner en los comentarios qué queréis que vaya analizando para los próximos vídeos. Entonces, vayamos primero por lo que sería el planteamiento real de todo lo que ha pasado. Hace unas semanas se estaba hablando de un indicador que se llama el P-Cycle Top, que la verdad es que al final ha coincidido. Entonces, vamos a ver realmente qué es esto. Alex nos lo explica en la comunidad de Trading Lab. Hola canal, os quiero hablar del indicador P-Cycle Top. Históricamente el indicador P-Cycle Top ha sido eficaz para indicar el momento de los máximos del ciclo del mercado. Utiliza la media móvil de 111 días y un múltiplo creado de la media móvil de 350 días. Durante los últimos 3 ciclos de mercado, cuando la media móvil 111 cruza la de 350, vemos que coincide con el precio máximo de Bitcoin. O sea, esto de aquí es lo que ahora mismo está marcando el patrón. Siempre que vemos el cruce de las dos medias, el precio corrige. Es útil para indicar cuando el mercado está muy sobrecomprado, tanto que la media móvil a corto plazo 111 ha alcanzado el múltiplo por 2 de la media móvil de 350. A ver, puede parecer que esté hablando chino, o sea, no os compliquéis la vida. Simplemente el cruce de estas dos medias móviles lo que provoca es que se puede entender de que hay una sobrecompra y por lo que el precio tendrá que corregir en los próximos días, semanas. Entonces, históricamente ha resultado ventajoso vender Bitcoin en este momento en los ciclos de precio del Bitcoin. Esto no quiere decir que sí o sí vayamos a ver una caída del Bitcoin, ya que hay muchos otros indicadores y elementos que converjan hacia una escalada superior, pero sí que son cosas que hay que tener en cuenta y tomar una decisión en consecuencia. Todo este tipo de elementos son más válidos cuando hay más ejemplos. En este caso Bitcoin es un mercado nuevo y los analistas técnicos se agarran a lo que tienen. Quiero decir que las muestras son pocas como para hacer una estadística sólida. Esto es real. El mercado de las criptomonedas, al ser relativamente nuevo y que tengamos bastante volumen, que podría ser los últimos meses, no tenemos un histórico que podamos utilizar para tomar decisiones al día de hoy. Entonces, este tipo de indicadores donde vemos los cruces en las medias móviles y también coincide justamente cuando el Bitcoin rompe a la baja, pues es lo que nos permite pues anticiparnos a estos movimientos. Entonces, esto lo hablamos ayer, lo que pasa que yo tampoco no quería hacer un vídeo porque, como bien sabéis, a nivel fundamental siempre tira mucho más que el análisis técnico, pero sí que es cierto que esto nosotros ya lo empezábamos a escuchar hace unas semanas. Lo que pasa que tampoco no se le estaba dando mucha importancia, pero creo pensar que grandes inversores institucionales a lo mejor han vendido posiciones tras ver que el cruce de estas dos medias móviles pues se ha cumplido. Y finalmente ha sido así, pese que nosotros estábamos más de parte de que el Bitcoin no iba a bajar, sino que iba a seguir subiendo,
pero finalmente ha pasado lo contrario. Repito, no pasa nada, no quiero alarmar a la gente. Si hago este vídeo es porque yo, cuando empecé, necesitaba ver otras personas que me aclarasen la situación y que no me volviese loco, y esto es lo que intento hacer. No pasa nada, no tendréis que vender todas las posiciones. Sí que es cierto que tendremos que estar atentos cómo acaban algunas velas, si rompen suelos, si rompen soportes importantes, medias móviles, porque entonces sí que tendremos que replantearnos vender algunas posiciones. Yo esta mañana he vendido Z, ¿vale? Es una de las únicas posiciones que he vendido, pero las demás las tengo abiertas. Me da igual RIP, me da igual Chile, todas al final acabarán subiendo. ¿Por qué? Porque son proyectos buenos. Entonces, la diferencia entre un proyecto bueno y un proyecto malo ahora es que uno se sustenta a largo plazo y el otro se hunde. Pero tenemos una excepción. Hablaremos de Dogecoin, ¿vale? Hablaremos de Dogecoin porque al día de hoy es la excepción. Yo no sé qué pasa en esta criptomoneda. Creo que todo el mundo está entrando en un vicio de ver qué pasa con esta criptomoneda, sube, baja, porque ahora mismo hay un mar de posibilidades, nadie sabe realmente qué va a pasar con Dogecoin, pero al menos desde fuera yo me lo estoy pasando teta. Entonces, vayamos ya con un poco el artículo este que simplemente era de Bitcoinist, que bueno, es una de las páginas que realmente analizan más el Bitcoin a fondo, tienen buenos analistas, y bueno, pues ya hablaban un poco del P-Cycle, donde siempre había coincidido, ¿no? Los puntos rojos, siempre correcciones, y coincidían con los cruces de la media móvil que hemos comentado del P-Cycle Top. Luego también aquí, si nos fijamos, ¿vale? Tenemos en esta zona aquí donde se cruzan las medias, caída del precio, cruce de las medias, caída del precio, cruce de medias, caída del precio, y ahora mismo teníamos el cruce de medias y tenía que caer el precio. Entonces, vayamos ya a los gráficos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Quiero verlo, quiero enterarme. A ver, esto de aquí lo vamos a poner un momento en blanco para que así lo veáis mucho mejor. Ahí lo tenemos, vamos a aplicarlo en todas. Entonces, estos son gráficos mensual, semanal y diario. Iremos un poco a los high time frames, a los gráficos de temporalidad alta. No suelo ir porque hacemos, bueno, análisis del gráfico diario, pero el mensual y el semanal, pues es interesante, perdonad, que lo toquemos porque, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una semana, o sea, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses de subida constante. Es decir, hemos subido muchísimo, o sea, una corrección dura de estas que digas, ostras, ha bajado un 10%, un 15%, es que van a haber muchísimas, porque es que si no, el mercado es exponencial y acaba explotando. Entonces, también esta corrección se debe un poco también a este crecimiento tan y tan agresivo que llevamos, porque desde inicios de enero hemos pasado de los 28.000 a los 60.000. O sea, es una cantidad que es un por 2, pero es que en el Bitcoin mover un por 2 es mucho, mucho dinero. Entonces, luego en semanal sí que vemos la indecisión. Es decir, ya vemos claramente donde el precio pues tenía problemas para subir. De hecho, aquí pues estaba creando este tipo de techo. Podríamos marcar este techo, ¿vale? Podemos marcar este techo. También se puede marcar un techo por aquí. Esto también sería otro techo, pero sí que es cierto que al día de hoy podríamos decir que Bitcoin ha entrado en una corrección importante. Corrección importante porque ya estábamos acumulando la desaceleración de otros días, más esta caída de hoy del 8%, pues lo que ha provocado es que el Bitcoin, pues, tengamos que estar un poco más atentos de lo común. No hay que alarmarse, pero sí que es cierto que viendo el mercado, ¿no? Viendo caídas de dobles dígitos en casi todas las criptomonedas al día de hoy, ¿me tendría que preocupar? Pues bueno, pues sí, pues podía haber vendido antes muchas más y ahorrarme ese 15%, pues también, pero y si hubiese sido al revés, pues ahí está un poco el dilema. Yo por ahora prefiero no tocar nada porque yo sé que para que existan estas correcciones luego también van a existir aquellos impulsos que todos amamos. Todos queremos pumpeos de un 200% en 4 días, todos queremos también aprovechar el crecimiento de muchos proyectos. Y al día de hoy, si hemos visto estas correcciones, ostras, a ver, tampoco no hay que alarmarse. Hemos visto cuántos días de subidas. Hemos estado analizando en los últimos días en el canal todas las subidas. Hemos aprovechado todas las oportunidades. Hoy, si nos comemos las pérdidas, no pasa nada, porque yo siempre os digo que siempre que sube tenemos que ir sacando beneficios, porque si no pasa esto, tú te crees el dios de las criptomonedas y acabas de entrar hace 2 días y luego ¿qué pasa? Que te comes toda la bajada por no querer ser una persona más conservadora.
En el mundo de las criptomonedas, si no eres experto, yo aún no me considero experto como me gustaría ser. No soy una persona que deja mover el dinero durante muchas semanas. Es decir, yo cuando veo el profit me lo llevo. ¿Por qué? Porque es la forma más rentable de poder mover el dinero en el mundo de las criptomonedas. No es Forex, no son acciones, esto es totalmente diferente, es más volátil. Entonces, cuando tú no sacas los beneficios, te das cuenta que tu track record al final es negativo. Te das cuenta que de todas las operaciones que has hecho, la gran mayoría has acabado en negativo porque siempre has comprado cuando la moneda llevaba un 40%, un 50% en un día, y comprar en esas posiciones son malas decisiones. Es mejor ahora mismo hacer un análisis de todas las criptos, ver realmente aquellas que a nivel fundamental son las más interesantes y decir: compro en esta y en esta y punto. No compréis en 20 millones de criptomonedas porque os vais a volver locos. Yo siempre cuando empecé compré Link, compré Polkadot y compré Chiliz. Estas tres eran las únicas que tenía mi capital diversificado, quitando Bitcoin al 90%, pero lo demás lo hacía con esas tres y me iba muy bien porque estaba más informado de estos tres proyectos. Me iba mejor porque tenía menos emociones, porque veía solamente 3 movimientos en el mercado y cuando ves 20 te hace tomar decisiones malas porque ves una que te ha ido muy mal, entonces te afecta en las buenas, y esto es lo que hemos de evitar. El mercado es muy psicológico, es muy mental, solamente acaban ganando aquellos que saben controlar las emociones, y en el día de hoy muchos de vosotros estaréis: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Vendo, compro, vendo, compro? Al final vosotros tenéis la toma de decisiones, pero desde mi punto de vista creo que esto es más que necesario. Ahora, la diferencia entre una caída de solamente un 20% en un día y que sean 3 o 4 días va a significar el final de la alt season o la continuación. Repito, cuando grabo los vídeos, que es por la mañana, falta mucho día. Es que ahora mismo estamos viendo que el mercado está así. Cuando el día acabe, que si puedo, esta noche voy a hacer un análisis bastante elaborado de todas las criptomonedas, al menos las más interesantes, os podré decir qué planteo para los próximos días, cómo han cerrado las velas, han roto techos, soportes, resistencias, líneas de tendencia, medias móviles. Ahí es donde vamos a entrar en detalle. Pero bueno, la cuestión es que el Bitcoin, si nos vamos a los low time frame, aquí es donde quiero realmente entrar en detalle, porque ahora mismo ya estáis viendo cómo el indicador Pi, que lo podéis buscar, simplemente vais a indicadores y buscáis el P-Cycle Bitcoin Top Indicator, vemos que ya las medias móviles se han cruzado. Y justamente, a ver, realmente las medias móviles se cruzaron desde más o menos cuando se hizo el máximo. De hecho, incluso el día anterior ya se habían cruzado las medias. Lo que pasa que a nivel técnico hemos visto cómo flojeaba bastante el Bitcoin, no estaba consiguiendo subir, y finalmente, ¿qué pasó? Ya os dije que si rompíamos esta línea de tendencia, vamos a ponerlo en grande, ya os comenté que si rompíamos esta línea de tendencia podríamos irnos a la media móvil diaria. Si nos íbamos a la media móvil diaria y la rompíamos, podíamos irnos al menos hasta los mínimos siguientes, que podrían ser ahora mismo los de 50.000, que no hemos llegado, podrían ser los de 42.000 perfectamente. No creo, porque estamos muy abajo, pero ahora mismo el P-Cycle, el indicador, nos está diciendo que podría bajar hasta los 46.000. No lo ha hecho, pero podría hacerlo en los próximos días. Claro, entonces estamos hablando de también una bajada de alrededor de un 13% más. Bueno, desde los máximos hasta aquí sería un 25%, teniendo en cuenta de todo lo que hemos subido, que podríamos tirarlo desde abajo. Pues a ver, hemos subido mucho más, Yo creo que hay que ser un poco más permisivos con el precio del Bitcoin. Lo que pasa es que todos queremos ya retirarnos, me incluyo, todos queremos ya tener la libertad financiera, todo el mundo quiere tener 1 millón de euros en el banco, pero no todo pasa de golpe. O sea, obviamente son ciclos. Entonces, estas situaciones es cuando las personas más sólidas, que saben más del mercado, acaban ganando, porque me da igual que el Bitcoin baje hasta aquí, literalmente me da igual que el Bitcoin baje hasta los 40.000. Porque podría bajar en un caso hipotético, podría bajar, me da igual. ¿Por qué? Porque yo a largo plazo voy a ganar siempre. Bitcoin es un valor alcista y quien no quiera entenderlo va equivocado. Tú tiras atrás en el gráfico y que no me pueda decir que esto es un gráfico creciente, vamos, tenemos un problema, porque no ha parado siempre de subir. Y obviamente aquí me sale hasta el 2017, pero el Bitcoin puede tirar mucho más atrás y siempre ha sido un movimiento creciente. Entonces, ahora mismo que hemos visto
que el P-Cycle al final ha dado sus resultados. Hemos visto esta caída anticipada para aquellos que realmente están utilizando el indicador. Yo no creía necesario hacer un vídeo hablando de este indicador porque a lo mejor no creía que podía tener tanta importancia porque se hablaba de él, pero sí que es cierto que yo sigo muchas cuentas de Twitter, sigo muchos traders que realmente saben muchísimo a nivel técnico y pocos de ellos le estaban dando mucha importancia. Entonces yo no voy a ser el tonto que va a tirarse un triple diciendo a mi comunidad, sí, hay que utilizar el P-Cycle porque no sé qué, no, porque al final el que más o menos hace que el precio se mueva o baje son las instituciones, son personas que tienen muchos bitcoins y yo no tengo acceso a las personas. Entonces, si ellos toman la decisión de que con el P-Cycle al final merece la pena vender, pues al final nos hemos comido esta bajada. Pero repito, para aquellos que habéis comprado durante todo este tiempo que me habéis ido preguntando, hemos ido analizando, casi la gran mayoría estáis en ganancias. ¿Hoy es un día de pérdidas? Sí, pero estáis en ganancias. Y pensar el Bitcoin a largo plazo, pensar el Bitcoin cuando llegue a 100.000, 200.000, 300.000, vosotros estaréis en el barco porque no vendisteis en una corrección de un 20%, que al final es un 15%. O sea, entonces no nos movamos locos porque si hubiésemos vendido en estas correcciones de aquí, que te comes ahora mismo un 31%, te pierdes un impulso del 102%. Si hubieses vendido, y claro, podemos ir tirando mucho más hacia atrás, podemos tirar por ejemplo hasta aquí. Si ahora mismo hubieses vendido, por ejemplo, en esta corrección de un 20%, que podría ser la que tenemos ahora, te pierdes aquí un 87%. Por ejemplo, también aquí, si hubieses comprado, ¿dónde podemos hacer? Mira, vamos a hacerlo en esta zona aquí, que es bastante interesante. Si ahora mismo hubieses vendido en esta zona de aquí, que es un 20%, ¿vale? Aproximadamente, te hubieses perdido, pues, al menos tirando solamente aquí un 101 y esto sigue subiendo. O sea, a ver, son ejemplos tontos, pero con esto quiero decir que aquí con una corrección del 30%, luego te pierdes todo esto, un 120. Entonces, mirad un poco el big screen. No miréis el gráfico así. O sea, mirad el gráfico viendo estas velas, os volveréis locos. Porque obviamente son las últimas 5 velas, no han sido para nada buenas del Bitcoin. Pero, ostras, mirar en retrospectiva, mirar hacia atrás. Una cosa fuese que empezamos a escuchar noticias, porque sabemos que el Bitcoin funciona muy a nivel fundamental. Escuchamos noticias de que el Bitcoin pues está empezando a tener problemas, las regulaciones no se aceptan en algunos países, incluso ha tenido problemas la blockchain, se han descifrado códigos, han podido entrar hackers, vale, si fuésemos por ahí puedo entender de que esto, cuidado menos con Bitcoin, porque entonces el dinero de Bitcoin pasará a otras altcoins y las altcoins pasarán a ser monedas principales, porque hay mucho dinero ahora mismo, tiene mucha capitalización de mercado Bitcoin, pero como no va a ser así, hay que tener paciencia. Bitcoin sigue siempre haciendo lo mismo, o sea, no tiene ningún problema, siempre ha funcionado, y entonces lo que hace que el Bitcoin sube o baje es la percepción de las personas en cuanto al precio que tiene, según la demanda, según la oferta, y punto. Bitcoin siempre funciona. Entonces, que ahora mismo esto esté bajando no significa que el proyecto vaya mal, o sea, obviamente, por ejemplo, si BNB la lía mucho, pues podría bajar mucho, pero como Bitcoin no la caga porque es Bitcoin, entonces estas correcciones son más por personas que tienen pues miedo, que tienen un poco la percepción de que el precio tiene que ir a la baja, y al final son cosas que pasan, y cuando llevas mucho tiempo en el mercado te das cuenta que tampoco no te vuelves loco. Yo esto sí lo hubiese sentido cuando empecé con las criptos, me volvía loco, y obviamente yo ahora mismo hubiese vendido todo. Es que hubiese vendido todo porque me conozco y porque yo sabía que en esa época para mí era lo correcto, pero luego con el paso del tiempo te das cuenta que tú ves el mercado así. Yo ahora mismo hoy no me vuelvo loco, y mira que he perdido miles de euros, pero es que no me vuelvo loco porque a mí lo que me interesa es el largo plazo. Yo siempre el largo plazo, o sea, yo ahora mismo vivo en casa de mis padres porque estoy invirtiendo todo mi dinero. O sea, yo ahora mismo no tengo dinero, no me puedo ir a vivir fuera porque no tengo dinero, tengo todo invertido. Que sí, que si saco todo el dinero me puedo comprar 1000 cosas, sí, pero no veo, si eres una persona y un inversor smart, un inversor inteligente, te das cuenta que el momento a día de hoy no interesa ni comprar una casa, ni comprar un coche, ni irte de viaje, sino que es mejor invertir todo el dinero en una oportunidad de negocio como es el mundo de las criptomonedas, informarse, aprender, porque somos los pioneros. Si estás empezando hoy con las criptomonedas, estás empezando antes que casi todos tus amigos. Entonces, si eres el pionero de todos tus amigos, obviamente vas a aprender mucho y vas a ser un referente. Entonces, por lo demás, todo en rojo, sacando a sol.
Sacando también a Rune, que la he visto por ahí. Rune la tendríamos por aquí. Lo que pasa es que estaba en positivo. Lo que pasa es que ahora mismo pues ha vuelto a bajar. Pero igualmente, si vemos algunas velas, tampoco no son tan malas. O sea, esta tarde noche haremos un análisis, ¿vale? Haremos un análisis, me gustaría que en los comentarios me pusierais si realmente queréis un análisis, porque creo que lo debería de hacer, porque viendo todas las caídas no estamos tampoco rompiendo zonas súper importantes. En algunas sí, obviamente, pero ya veis que los suelos, pues bueno, ahí estamos. Estamos en los suelos de muchas criptos, estamos en techos, estamos manteniendo mechas importantes. Tampoco no lo veo tan drama. O sea, es que he visto tantas caídas de criptos que me preocupan, pero incluso Win, o sea, Win por debajo de lo que, o sea, por encima de lo que sería este techo anterior. Nos mantenemos por ahí. Entonces, claro, a mí lo que me hace gracia es ver esto, ¿no? Todo en rojo, todo en rojo, todo en rojo. Pero es que luego ves a Dogecoin que dice, pues yo hago lo que me sale de los cojones, literalmente. O sea, Dogecoin ahora mismo se lo está pasando teta porque si vemos ahora mismo las otras velas, pues obviamente imagino que el día no ha empezado del todo bien, ¿no? El día estaría por aquí. Ha empezado con indecisión, la caída no ha afectado, pero ya estás viendo cómo Dogecoin está subiendo. Es que tirarte, o sea, analizar Dogecoin hoy en día es tirarte triples, ¿vale? Porque al final, pues bueno, no la sueles acertar porque es tan especulativa la criptomoneda y hace tanto lo que la gente quiere hacer, que entonces te quedas un poco fuera y como un tonto si quieres analizar. Pero bueno, esto podría estar así. Si la rompe, pues podemos seguir. Si baja, se podría consolidar. Entonces podríamos entrar en una corrección con este suelo. Podría seguir subiendo, al menos hasta los máximos. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa porque al final hoy ha sido un día raro. Un día raro lo puede tener cualquiera. No todos nos levantamos y tenemos un día espectacular. Yo me he levantado y he visto esto. Y en vez de ponerme a llorar y quitarme el pelo, arrancármelo, simplemente pues aprovecha las oportunidades para comprar más barato. Míralo así, son rebajas. Tú cuando vas a una tienda y bajan los precios, no te lo tomas como es de mala calidad, son productos que no merecen la pena, no quiero comprar. No, al contrario, vas a comprar. Entonces tú ves el mercado de las criptomonedas y ves que bajan, compra. O sea, es como si ahora mismo las criptomonedas de Dogecoin te dicen, oye, vamos a sacarlas en oferta, podéis comprarlas a 20%. Aprovechemos la oportunidad. No lo veamos como que es la apocalipsis, sino que se puede aprovechar esta ventaja para comprar más barato y comprar más unidades. ¿Cuántos de vosotros estabais diciendo, es que estoy fuera del tren de BNB, estoy fuera del tren del BTT, de yo que sé, de por ejemplo Matic, habíamos hablado muy bien a veces, de Chili? O sea, ahora mismo es el momento de comprar aquellos proyectos que siempre decíais que queríais comprar, pero ya os veíais un poco tarde, porque caídas del 24% con Rift, maldito Rift, me va a dar un ataque de corazón Rift, a ver si algún día peta ya y nos vamos todos a las Bahamas. Pero bueno, igualmente, tampoco no me estresa, no me agobia porque estamos en una zona donde ya ha rebotado y a partir de aquí podríamos empezar a ir subiendo. Veremos qué pasa, veremos qué pasa. Yo no sé qué puede pasar en las próximas horas, no soy adivino y más cuando el mercado está así de loco, porque no tenemos tanto historial para poder sacar conclusiones válidas, porque al final, al no tener tantos precedentes, movimientos de estos a veces te dejan un poco descolocado y no podemos entender qué pasa. Pero igualmente, chicos, tampoco no es la fin del mundo. Aprovechar, estaros atentos al mercado. Hoy puede ser un día interesante para hacer compras y para seguir acumulando y veremos qué pasa con Bitcoin esta noche, si sigue bajando o se mantiene en las zonas que estamos analizando al día de hoy. Así que bueno, eso es todo, yo me despido, un saludito y hasta luego, chao chao.